Ya he vivido varios años en este lugar y cada vez que vengo es como si no hubiera salido. Me parece siempre maravilloso encontrar a los amigos, como si el día anterior nos hubiéramos visto. Estoy aquí con ustedes. Cuto de la Esperanza es un pueblito que está muy cerca de Morelia. Cuando yo viajaba de ese pueblo a Morelia se me hacía larguísimo porque son aproximadamente 20 kilómetros y yo en esa época tenía 9 años y bueno, pues se me hacía bastante lejos. En esa época mi padre estaba en los Estados Unidos como bracero y yo era el hijo mayor y mi madre me mandaba a Morelia a vender leña. Estaba en la escuela primaria cuando llegó a la propaganda allí a mi escuela de las clases que impartían en la Escuela de Bellas Artes en Morelia. Y yo me incliné por la pintura y estuve allí pues prácticamente 3 años durante mi estancia en la escuela secundaria. Y como en la secundaria eran más pocas las horas, todo el tiempo lo dedicaba en Morelia a hacer cosas con el dibujo y la pintura esencialmente, porque yo allí no conocía el grabado. Estaba yo en la escuela secundaria en Morelia y en la clase de literatura, de repente el maestro de literatura empezó pues, a hablar de los apellidos y de la libertad que hay en el ser humano para cambiar letras, que no sean, que en lugar de Z sea S o X o lo que sea. Y entonces de manera así muy inconsciente empecé a ponerme en lugar de la J de Mejía por la X, y luego mi apellido Calderón lo recorrí y entonces me sonó ya muy mexicano, y a partir de ese momento estaba yo todavía en la escuela, en la Escuela de Bellas Artes de Morelia. Ya empecé a firmar todos mis cuadros, es decir, como Meshack, y pues rápidamente se acabó ahí el tipo de conocimientos que podían impartir y yo me sentía ya muy apretado. Entonces opté por irme a México a estudiar. A México llegué a San Carlos. Ese fue en 48 y llegué allí a la escuela y empecé a tratar de ingresar y pues me pidieron algunos dibujos. Yo me fui a la Alameda Central y allí había muchas esculturas, había gente casi siempre sentada por allí platicando o descansando o durmiendo, y hice mis apuntes, se los mostré al maestro Carlos Alvarado Lang y pues luego me mandaron con 2 maestros allí a San Carlos. Ya en México ya tenía yo alrededor 18, 19 años, pues, entonces estuve en San Carlos 1 año. Y al siguiente año, como yo vivía en la colonia San Rafael, en México, me pasé a Esmeralda y estuve allí 2 años en Esmeralda. Y allí fue donde conocí al maestro Ignacio Aguirre, a Pablo Higgins, que eran mis maestros, a Erasto Cortés Juárez y algunos otros maestros. Entonces yo, donde quiera que estaba, llegaba realmente a trabajar y a hacer una labor intensa dentro de lo que yo hacía. En esa época el maestro Ignacio Aguirre y el maestro Pablo Higgins estaban haciendo un mural en el Estado de México, en Santa María Tarasquillo,
y me invitaron a que fuera para allá y los ayudara pues a poner fondos en el fresco, porque pues, era pintura al fresco. Y los dos eran miembros del taller de gráfica popular. Ya estoy hablando más o menos a principios de los años 50. Y me invitó Pablo y Nacho a que fuera al taller, que conociera al grupo, y allí empecé a trabajar. Entonces utilizaban mis litografías principalmente en esa época, las juntaban con su obra y las empezaron a mandar a distintas exposiciones. Quien se encargaba de todo eso, y era una mujer incansable, fue Mariana Jampolsky. Ella siempre estaba escogiendo las obras, haciendo la selección para mandar para Venezuela, para Europa, para los Estados Unidos, para algún estado de la República, y claro, siempre incluían cosas mías. Y pues al principio me gustó mucho, pero después yo empecé a sentirme así como que yo no era honesto conmigo mismo, porque pues estaba allí participando en la obra de gentes muy importantes. Dejé de pertenecer al taller, yo estuve desde 50 a 59 o 60. Entonces opté por ingresar a la Escuela de Artes del Libro para aprender las técnicas. Estuve los 3 años que se requieren. Claro, al final ya no presenté los exámenes porque se me presentó la oportunidad de ir a hacer trabajo a San Cristóbal Las Casas, Chiapas. En San Cristóbal Las Casas estuve allí 2 años y fracción, pero también de repente sentí como que había que cambiar. Precisamente allí en San Cristóbal, estando en San Cristóbal, yo vi y oía pasar, y estábamos al pendiente de lo que estaba ocurriendo en Guatemala cuando el golpe de estado de Arbenz, apoyado por los norteamericanos, y pues claro, eso era indignante. Es decir, se siente uno impotente, no sabe uno qué hacer. Y coincidió también con la muerte de Frida Kahlo en México. Y hubo un incidente también donde al director de Bellas Artes pues lo corrieron, porque según las autoridades entonces permitió que la bandera de su partido, el comunista, estuviera sobre el féretro, y entonces a esa persona pues la corrieron. Entonces fue cuando aproveché ese coraje y utilizando mi trato con los indígenas, le pedí a uno de Chamula que me posara para hacer el grabado de libertad de expresión. En los 50, es decir, alternaba el trabajo social y el trabajo individual. Y ya en los 60, la mayor parte de mi trabajo se convierte en trabajo individual. Y empiezo a meter mucho color. Dediqué muchos años al grabado. En las obras que han aparecido del 68 hay como 6 o 7 mías por ahí. Ahora sí ya he dicho, el papá de estas es fulano de tal. A mí me da por pintar durante un tiempo y me siento muy a gusto con los materiales. A veces en la misma pintura, como hay una gran variedad de elementos para pintar, ya sea al óleo, ya sea acrílico, ya sean maneras mixtas, etcétera, pues allí me
hago mis inmersiones durante un tiempo, pero también puede ocurrir que por alguna circunstancia me distraigo, porque me piden que realice algún trabajo, un mural o alguna otra cosa, y entonces se me corta ya el hilo de lo que estaba haciendo, y eso me ha pasado muchas veces. Y hay ocasiones en las que me pongo a grabar. Por ejemplo, en los años 70 creo que ha sido mi etapa más fuerte de xilografía a color, donde ensayé trabajos así con una gran cantidad de tintas, utilizando muchas posibilidades que encontré en la madera. Me sentía muy bien con ese material, pero por momentos eso ya no me llenó y empecé a hacer dibujos directamente con los rodillos de la tinta, directamente, sin dibujo previo. Entonces transito así de la pintura mural a la de caballete, al grabado a color. El primer mural que realicé fue para el Instituto Indigenista en Avenida Revolución 1279. Eso fue en el año de 64. Allí trabajábamos en el mismo cubículo con Juan Rulfo, con Tito Monterroso, con Alicho Macero, con Gastón García Cantú. ¡Qué barbaridad! Ahora después digo, no, pues sí, me pusieron así polvito todas estas gentes y debería de sentirme muy cobijado. Ese mural del Palacio Legislativo, que está ahí en el vestíbulo, que tiene varias áreas, una es de 6 por 33, luego hay una de 2,50 por 33, dos áreas de 10 metros por 2 y fracción, en fin, eran 350 metros cuadrados de mural. Esa es una obra, un grabado mural, pues el más grande que existe. No hay otro grabado mural en ninguna parte que yo sepa de esas dimensiones. He venido a hacer varios murales. Yo soy muy poco dado a andar en reuniones y en estas cosas sociales. Y en cierta ocasión yo estaba en una reunión que se realizó allá por Insurgentes y Mixcoac. Entonces estábamos allí, coincidimos en la misma mesa y el licenciado Humberto Silva le dijo al maestro Chávez Morado que quería que si le interesaba venir a hacer un mural aquí a Colima. Chávez Morado pues también le pasó lo mismo que ya le había pasado a Leopoldo Méndez, estaba cargado de compromisos y pues le dijo que no tenía tiempo. Dice, pero aquí está Meshac. Y ahí estábamos y ya volteó el licenciado, me vio, no sé si le convenció o no, pero me invitó allí, se sintió inducido a que me invitara. Me invitó para hacer lo de la autonomía universitaria. Ya le mostré algunos proyectos. Tiempo después ya me comuniqué con el rector y le dije pues cómo estaban las cosas. Y dice, pues ya véngase a trabajar. Entonces me vine a trabajar y aquí vine a hacer mis primeros pininos con esa técnica. La técnica es mosaico de piedra, o sea, el antecedente más conocido es la biblioteca de la UNAM, y aquí vine a realizarlo en la universidad en 3 espacios, uno de 7 por 9 que se separó, uno de 12,50 por 7,5 y luego un prisma triangular
que le dejé a Patricia Salas, que es mi esposa y es artista visual, y es de 3x12, es decir, que complementa el conjunto. A fines de los 90 acabábamos de llegar de Argentina cuando se me presentó la oportunidad de realizar el mural de Coquimatlán, y bueno, pues fue una maravillosa oportunidad para que quedara esa técnica aquí dentro de la universidad y yo al mismo tiempo practicarla. Y se llama esgrafiado y es una técnica pues muy primitiva del centro de la península itálica, y ahí hay dos murales, uno interior y otro exterior. En la Facultad de Leyes utilicé yo las piedras del volcán de Colima y el mármol. Esa es la razón por la que tiene esos dos colores, y claro, la misma forma de es decir, el tema mismo me sugirió que fuera así muy dibujístico. En Villa de Álvarez, ahí está expuesto. Ese mural estaba destinado para algún lugar del metro de la Ciudad de México. Yo lo tenía por allí almacenado, y yo dije, bueno, pues yo lo dono a la Universidad de Colima. Y no obstante que me lo compraban en San Antonio, yo dije, yo lo ofrecí a la universidad y se va para la universidad. Ese está hecho pintado en paneles de 1.22 por 1.22 y son alrededor de 18 paneles de ese tamaño, y el tema ese es el del terremoto de 85 de la Ciudad de México. Mi relación con Colima pues ya tiene más de 20 años y hemos llegado al acuerdo que se traslade la totalidad de mi obra gráfica a Colima, es decir, que quede esta obra como parte importante en comodato para el pueblo de Colima. Permiso para hablar, ni dejo que condiciones mi manera de expresar lo que pienso, lo que siento y que percibo de este mundo en que vivo y de mi sociedad. No te pido el favor de tu atención, solo pido que respetes el color de mi visión. Posible, factible, favorable, que compartas conmigo la luz de tu opinión. Y déjame pintar como Meshack, no amordaces mi sueño ni mi realidad. Déjate pintar el corazón, color, tolerancia, razón, reflexión. Y déjame pintar con libertad de expresión. Déjame pintar con libertad como el maestro Meshack. Ofrezco ninguna sumisión, pero tengo mi oído a tu disposición. Y tengo preguntas, respuestas y tengo intención de llevar acuerdos
al bien de los dos.